Vale, por último pasamos al tratamiento. En el tratamiento lo que tenemos que tener en cuenta y lo más importante es que la mayoría de las crisis se autolimitan en 2 o 3 minutos. Es decir, que si presenciamos una crisis lo que tenemos que asegurarnos es que el paciente tenga sus medidas generales que veremos a continuación, ¿vale? Pero que la crisis se autolimite. Normalmente no hace falta poner fármacos para que ceda. Y el tratamiento que se pone está enfocado a prevenir recurrencia, ¿vale? También tener en cuenta que las crisis parciales y las ausencias no constituyen una auténtica emergencia, puesto que no comprometen la vida del paciente. Y por último, que las crisis tónico-clónicas generalizadas y el estatus requieren un tratamiento inmediato. ¿Qué es el estatus? El estatus es bien una crisis larga que dura más de 5 minutos o bien crisis repetidas pero que son tan cercanas en el tiempo que no da tiempo a que el paciente recupere la conciencia entre una y otra, ¿vale? Entonces, si tenemos una crisis convulsiva referida por el paciente, distinguimos 2 situaciones. Una crisis generalizada única con una exploración neurológica normal, que no tiene ningún tipo de causa secundaria, podemos mandar al paciente a las consultas externas de neurología, siempre explicando que debe evitar situaciones peligrosas como la conducción, por si se repite de nuevo la crisis, y que hay que explicar que la crisis se puede repetir y qué medidas hay que tomar en el caso de que se repita, ¿vale? Por el otro lado tenemos una crisis generalizada con alteración en la exploración neurológica o bien una crisis focal o parcial, que estas necesitan un ingreso hospitalario porque hay que estudiar y hay que ver qué es lo que está provocando esa crisis, ¿vale? Podemos iniciar en ese momento un tratamiento o no, eso ya es optativo y lo realiza el especialista, el neurólogo. Vale, en el caso de que tengamos un paciente en un periodo postcrítico, si se trata de un paciente que no tiene antecedentes ninguno de epilepsia, necesita un ingreso en observación para ver si esa crisis se repite, ¿vale? Y sin tratamiento. En el caso de que haya antecedentes epilépticos, volvemos a tener 2 situaciones. Una crisis que tiene una exploración neurológica normal, que el paciente se encuentra bien, que ha superado el periodo postcrítico, el paciente se puede ir de alta, ¿vale? Y ya en consulta se investigará la posible causa. Pero por otro lado tenemos, si hay un paciente que tiene una focalidad neurológica o tiene crisis reiteradas, tiene que ingresar en observación y tiene que ajustarse el tratamiento, ¿vale? Por último, una crisis focal de causa no conocida o una anomalía en la exploración, como hemos dicho antes, una vez superado el periodo postcrítico, tiene que ingresar porque se debe estudiar qué es lo que está provocando esas crisis parciales en esas áreas del corte cerebral. Y aquí lo que tenemos es lo que hemos comentado anteriormente, las medidas generales. Un paciente que está sufriendo una crisis o un estatus convulsivo, las medidas generales a tener en cuenta son la premelización de la vía aérea. Esto es lo más importante y lo que tenemos que conocer todos. Durante la crisis es importante que al paciente no se le pone de decúbito lateral izquierdo, sino que se mantiene en decúbito supino, ¿vale? Porque de decúbito lateral podemos sufrir luxaciones de hombro. Es en el periodo postcrítico cuando ya se pone en decúbito lateral izquierdo para evitar las broncoaspiraciones. Importante, retirar la prótesis dentaria, dejar la boca despejada, poner un tubo de Guedel y aspirar las secreciones. Oxígeno con Venturi al 50%, medir la presión, la frecuencia, la glucemia, pero claro, esto ya depende de en qué ámbito nos encontremos, ¿vale? Y las medidas que tengamos. Si estamos a nivel hospitalario podemos poner una vía y poner el suero, nunca poner suero glucosado, ¿vale? Si suero fisiológico. Y también, por ejemplo, si confirmamos una hipoglucemia, pues se le pone glucosa hipertónica, etcétera. En el caso de crisis prolongadas o que se están repitiendo y estamos viendo que hay un estatus epiléptico inminente, entonces cuando hay que empezar a poner tratamiento farmacológico. Aquí diferenciamos si hay vía intravenosa o si no hay vía intravenosa. En el caso de que no haya vía, se utiliza midazolam diazepam, bien oral, nasal o rectal. En caso de vía, pues lo mismo, pero por vía. Aquí tenemos las dosis. Esa sería como la primera línea de tratamiento, ¿vale? En el caso de que siga y ya se produzca un estatus epiléptico establecido, es decir, el paciente continúe con crisis y no ceda a pesar del tratamiento, pasamos a una segunda línea de tratamiento donde existen varios fármacos. La fenitoína,
que es importante saber que este fármaco necesita una monitorización estrecha de la frecuencia, el ritmo, la frecuencia respiratoria y la tensión arterial, porque puede modificarla y alterarla, ¿vale? El valproato sódico, que en este caso este tratamiento no necesita ningún tipo de monitorización, ¿vale? Aquí tenemos las dosis y cómo prepararlo, ¿vale? Para que lo tengamos recogido. Luego, por otro lado, tendríamos el levetiracetam y la lacosamida, ¿vale? Si hay una respuesta favorable y el paciente se recupera y entra en periodo postcrítico bien y tal, pasa a observación una vez que hemos controlado la crisis. Si vemos que entrar en UCI y se empieza una tercera línea de tratamiento, pero aquí ya tiene que estar muy monitorizado, muy controlado y normalmente necesita incluso la intubación, ¿vale? Entonces por eso ya pasaría a UCI y entraría en un manejo mucho más estrecho. Otras situaciones, por ejemplo, una crisis focal, pues la actitud es similar, aunque no existe riesgo vital para el paciente. Normalmente se usa primero midazolam y si no pasamos a valproato o levetiracetam. O también muy característico la crisis por abstinencia en el paciente etílico, que se suele dar normalmente entre las 7 y 48 horas de la última toma de alcohol. El tratamiento, bien si la crisis referida o el paciente se encuentra en un periodo postcrítico, un tratamiento expectante, ¿vale? No se hace nada. Y si la crisis es activa, si se pone ya tratamiento, bien el diazepam o el midazolam, ¿vale? Importante saber que la fenitoína en estos casos es ineficaz. O sea que si hay que pasar una segunda línea de tratamiento, la fenitoína no, tendríamos que usar otros que hemos sugerido anteriormente. Pues nada, muchas gracias y espero que os haya gustado nuestra presentación.